Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón con los temas más importantes de este 7 de octubre de 2025. Iniciamos con la información. En su visita a la Casa Blanca, Donald Trump elogia a Carney, pero los aranceles continúan siendo el gran obstáculo entre Canadá y Estados Unidos. Veamos los detalles. El primer ministro canadiense Mark Carney se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en la oficina oval este 7 de octubre, en su segunda visita a Washington, marcada por un tono amistoso pero sin avances concretos en las negociaciones comerciales. El presidente Trump elogió a Carney como un líder de clase mundial y negociador duro, bromeando sobre una posible fusión entre Canadá y Estados Unidos, mientras Carney enfatizó que ambos países son más fuertes juntos. De igual forma, las discusiones abordaron los aranceles del 25% impuestos por Trump al acero, aluminio, autopartes y madera blanda canadienses, con Carney buscando alivio sin revelar objetivos específicos. Trump señaló que la competencia por el mismo negocio crea un conflicto natural, pero expresó optimismo, prediciendo que Canadá se marchará muy feliz, aunque evitó compromisos firmes sobre reducir aranceles. La renegociación del TMEC, prevista para 2026, fue un punto clave, con Trump sugiriendo que los aranceles persistirán y que busca el mejor acuerdo para su país. En Canadá, el líder conservador Pierre Poilievre intensificó la presión, exigiendo en una carta a Carney no más derrotas y resultados tangibles, criticando posibles promesas vacías. Por su parte, el premier de Ontario, Doug Ford, instó a Carney a lograr un acuerdo o contraatacar con fuerza, mientras la premier de Alberta, Danielle Smith, expresó apoyo, buscando compromisos en sectores clave. Por otro lado, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en una conferencia el mismo día, indicó que podría contactar a Trump por aranceles del 25% a camiones, que afectan desproporcionadamente a México. Y es que datos comerciales muestran una caída del 2% en exportaciones de Estados Unidos a Canadá y del 3% en las canadienses a Estados Unidos en 2025, equivalente a pérdidas de 6.000 y 11.000 millones de dólares respectivamente. Analistas advierten sobre posibles escenarios, desde una desaceleración económica con aranceles actuales hasta una recesión en Canadá si se imponen barreras mayores. El tono positivo de Trump contrastó con su retórica previa, pero fuentes canadienses advierten que su imprevisibilidad hace que cualquier acuerdo sea incierto hasta que se firme. La reunión incluyó temas como el fentanilo, con Trump reconociendo mejoras canadienses, y bromas sobre los Toronto Blue Jays, mientras Carney mantuvo un enfoque en comercio. Hablando de comercio, Trump anunció un arancel del 25% para camiones importados desde Estados Unidos a partir de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes, 6 de octubre, que los camiones importados al país estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre. La medida, publicada en su plataforma Truth Social, fue justificada por la Casa Blanca como una acción de seguridad nacional. Según el gobierno estadounidense, el objetivo de esta decisión es apoyar a los fabricantes locales de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks, frente a la competencia extranjera. El anuncio se suma a la serie de medidas proteccionistas impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero. El republicano ya había adelantado el pasado 26 de septiembre su intención de aplicar nuevos aranceles a diversos productos, entre ellos medicamentos, muebles y camiones, cuyo principal proveedor es México. Con esta nueva política comercial, la administración Trump busca reforzar la producción interna, imponiendo impuestos por origen y tipo de producto. Sin embargo, algunos sectores han cuestionado la legalidad de estas tasas, especialmente cuando se aplican de manera diferenciada por país. La Corte Suprema de Estados Unidos deberá pronunciarse en noviembre sobre la constitucionalidad de estos aranceles, después de que un tribunal federal considerara que violan las normas comerciales. Aún no está claro cómo se aplicará el nuevo arancel a los camiones provenientes de países con acuerdos comerciales con Estados Unidos, como Canadá y México, bajo el TMEC, ni a los importados desde la Unión Europea. En la agricultura, los productores de las llanuras están en alerta. Canadá quiere recortar el número de trabajadores temporales y temen una crisis laboral inminente. Los trabajadores temporales agrícolas han sido pieza clave de la economía del país, pero en las llanuras de Manitoba y Saskatchewan, el sector agrícola y de servicios rurales enfrenta un futuro incierto.
El gobierno federal anunció su intención de reducir drásticamente el número de trabajadores extranjeros temporales, medida que podría golpear con fuerza a las empresas fuera de los grandes centros urbanos. El primer ministro Mark Carney justifica la decisión diciendo que los niveles actuales de inmigración no son sostenibles y busca un enfoque más selectivo. Canadá quiere que para 2027 los trabajadores temporales y estudiantes internacionales no superen el 5% de la población, ya que en 2024 llegaron a ser el 7.3%. Pero para empresas como Macer Group, concesionaria agrícola con sede en Brandon, la medida es alarmante. De sus 425 empleados, 9 son trabajadores temporales. Su especialista en adquisición de talento, Courtney Matienzo, asegura que cubrir oficios especializados ya es un desafío enorme y teme que los recortes agraven el agotamiento del personal y la caída en la calidad del servicio. La preocupación no es menor. Un informe federal prevé que para 2030 habrá un déficit del 15% de mano de obra en la agricultura. La presidenta de la Cámara de Comercio de Brandon, Jennifer Ludwig, coincide. Su cadena de farmacias ha tenido vacantes de farmacéuticos sin cubrir por más de un año y solo ha logrado mantener operaciones gracias a graduados extranjeros. Los retrasos en los trámites de inmigración complican aún más el panorama. Para Karen McDonald, vicepresidenta de Recursos Humanos de Macer Group, los agricultores son los que más sufren porque la falta de técnicos retrasa la reparación de la maquinaria pesada y con ello la producción. El mensaje del sector es claro. Si Ottawa no flexibiliza sus políticas, las comunidades rurales quedarán desprotegidas y no solo en la agricultura, sino en servicios esenciales como la salud y la farmacia. Y mientras el gobierno habla de sostenibilidad, las empresas rurales se preguntan, ¿quién sostendrá entonces la economía de las pequeñas comunidades canadienses? ¿Qué opinas de este tema? ¿Cómo debe abordar el tema de la inmigración el gobierno sin afectar la economía? Te leemos en los comentarios. Y en el mundo animal se intensifica el drama de los 30 bélugas de Marineland que están entre la ley y la amenaza de eutanasia. Les contamos la historia. En Niagara Falls, el parque acuático Marineland vive su capítulo más oscuro. 30 belugas corren el riesgo de ser sacrificados tras el rechazo del gobierno canadiense a permitir su exportación hacia un parque marino en China. La decisión del gobierno federal se ampara en la ley canadiense de 2019, que prohíbe la reproducción y exhibición de cetáceos en espectáculos. Sin embargo, el cierre de Marineland desde el año pasado ha dejado al parque sin ingresos y ahora reclama una ayuda financiera de emergencia. Según sus directivos, sin esos fondos no habrá otra salida que la eutanasia de los animales. El biólogo Robert Michaud, director científico del GREAM, califica esta amenaza de inaceptable y recuerda que Marineland permitió durante años la reproducción masiva de belugas, alcanzando una población de más de 50 ejemplares, muchos nacidos en cautiverio. Para él, la responsabilidad ahora es del parque, pero también de las autoridades y la sociedad. Especialistas proponen una movilización internacional entre Canadá y Estados Unidos para buscar alternativas. Desde la reubicación en acuarios acreditados hasta la creación de un santuario en Nueva Escocia, que podría ofrecer una solución más ética y sostenible. El caso ha despertado un debate nacional. ¿Debe el gobierno destinar recursos públicos para salvar animales mantenidos en cautiverio? ¿O es Marineland quien debe asumir las consecuencias de su modelo de explotación? Lo cierto es que el tiempo corre. 30 vidas marinas, que no son simples cifras, sino seres capaces de vivir décadas, esperan una decisión. En economía, la incertidumbre provocada por Trump marca la agenda de la Cumbre de los Grandes Lagos. La Cumbre de los Grandes Lagos y del Río San Lorenzo, realizada en la ciudad de Quebec, estuvo dominada por un tema común: la incertidumbre económica que genera Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca. Durante 3 días de reuniones, los premiers de Quebec y Ontario, François Legault y Doug Ford, junto a gobernadores de estados clave como Nueva York, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, debatieron sobre cómo blindar la región frente a políticas proteccionistas. Doug Ford fue directo:
criticó a Trump por poner a Canadá en la mira en lugar de enfocarse en China. Mientras tanto, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, pidió respeto a la soberanía canadiense y Tony Evers, de Wisconsin, advirtió que la inestabilidad de Washington golpea a ambos lados de la frontera. Legault, más optimista, habló de oportunidades para Quebec en defensa, citando al astillero Davie y a Bombardier como motores de crecimiento. Aunque no se cerraron acuerdos concretos, el mensaje fue claro. Ante un vecino impredecible, la región apuesta a la unidad para proteger empleos, comercio y estabilidad. En política interna, Danielle Smith anuncia que Quebec y Alberta unen fuerzas contra el poder del gobierno federal. En Montreal, la premier de Alberta, Danielle Smith, aseguró que su provincia y Quebec están unidas contra el intervencionismo de Ottawa. Smith acusó al gobierno federal de no respetar las competencias provinciales y criticó su decisión de llevar a la Corte Suprema el uso de la cláusula de excepción constitucional, mecanismo que Quebec emplea en su ley de secularismo. Dijo que Alberta también planea usar esa cláusula en reformas que impactan a la comunidad transgénero. En su gira por Montreal, Ottawa y Toronto, Smith busca apoyo a proyectos energéticos y de infraestructura, como oleoductos y puertos, e instó al primer ministro Mark Carney a mostrar liderazgo si Canadá quiere ser una potencia energética. La premier también propuso reforzar la cooperación económica con Quebec y Ontario, destacando que su manufactura podría sustituir importaciones clave de Estados Unidos. Finalmente, cuestionó el sistema de igualación y sugirió que Quebec explote más sus propios recursos para reducir su dependencia de fondos federales. Smith seguirá su gira con reuniones en Ottawa y Toronto, incluyendo un encuentro con el premier Doug Ford. Y en educación, la huelga docente en Alberta entra en su segundo día, con riesgo de lockout y un apoyo de emergencia para las familias afectadas. En Alberta, más de 51.000 maestros permanecen en huelga por segundo día consecutivo, manteniendo cerradas cerca de 2.000 escuelas y dejando a 730.000 estudiantes sin clases. El paro, iniciado el 6 de octubre, enfrenta a la Asociación de Maestros de Alberta con los empleadores en un estancamiento sobre salarios y condiciones en las aulas. La Asociación de Negociación de Empleadores de Maestros ya emitió un aviso de lockout que entrará en vigor el 9 de octubre, lo que limitaría las acciones de los docentes y restringiría la huelga a un máximo de 120 días. Por su parte, el ministro de Educación, Demetrios Nicolaides, descartó convocar a la legislatura para imponer un regreso forzoso al trabajo, insistiendo en que la solución debe venir del diálogo. Pero las posiciones siguen muy alejadas. La Asociación de Maestros rechazó con un abrumador 89,5% la última oferta, un 12% de aumento en 4 años y la contratación de 3.000 maestros para 2028. El presidente, Jason Schilling, asegura que el sistema está roto y que se necesitan al menos 5.000 docentes más para enfrentar el crecimiento en matrículas y los tamaños de clase. Mientras tanto, el gobierno provincial anunció apoyos para las familias, $30 diarios por niño menor de 12 años, subsidios de guardería ampliados y acceso gratuito para menores de 18 años a museos y sitios culturales. También lanzó una caja de herramientas digital con lecciones y eliminó el límite de créditos en educación a distancia para estudiantes de secundaria. La premier Danielle Smith rechazó imponer límites a los tamaños de clase por falta de espacio físico en las escuelas, pero insistió en que el foco está en los niños y su educación. Las conversaciones informales siguen abiertas, aunque el lockout podría escalar la presión en las próximas horas. Y por ahora, Alberta se enfrenta a la huelga docente más grande de su historia reciente. Gracias por acompañarnos y hoy enviamos un saludo especial a Carolina Gómez, seguidora desde Winnipeg, Manitoba, orgullosamente parte de nuestra comunidad colombiana. Soy Paula Pinzón, gracias por su compañía y tengan una extraordinaria jornada. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.